saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. Hoy es domingo de quehaceres y por lo general siempre nos repartimos todo lo que debemos hacer. Mi hijo me ayuda limpiando la casa, mi nena lava la ropa y yo me voy a la parte más sabrosa, que es cocinar. Pero en este momento, haciendo un paréntesis, porque me han preguntado mucho, especialmente mis clientes, cómo debo lavar mis prendas, y yo les recomiendo no lavar a máquina y mucho menos secarlas en una secadora, porque dependiendo del material que usen se les puede encoger y con el tiempo también se va perdiendo la parte natural de la prenda. Entonces, para que ustedes conserven de mejor manera, yo les voy a enseñar cómo lo hago, sea hecho a mano o sea hecho a máquina. Igual si es prenda de lana, es preferible hacerlo a mano. Así que vamos a mi cuarto de lavado y les voy a enseñar cómo. Voy a enseñarles el proceso entonces, cómo yo lavo mis prendas. Aquí está un saquito, miren qué lindo, es tejido a crochet. Algún momento lo vamos a hacer en video. Siempre, por lo general, yo las prendas las pongo al revés. Así. Pero luego de pasar al revés mi prenda, voy a poner la tapita aquí y voy a llenar de agua. Voy a poner un ratito el saco por aquí y voy a llenar mi piedra con agua. No tengo problema en usar esta piedra de lavar porque no es de las piedras que dañan la prenda. Esta es una piedra lisa. Si ustedes no tienen una piedra de lavar que sea lisa, para evitar que se dañe el tejido, ustedes pueden usar una tina. Y luego, obviamente, cada enjuague botar el agua. A mí se me facilita de esta manera. Una vez que tengo la cantidad suficiente de agua para mi prenda, vamos a poner detergente. Ustedes pueden usar detergente líquido o pueden utilizar detergente en polvo. Ahí está, yo pongo una tapita y listo. Ahora voy a esparcir el detergente así. Y voy a tomar mi prenda y la voy a remojar con cuidado, así. Voy a dejar mi prenda que se remoje en el agua con detergente por unos 5 minutos. Ahí, que se remoje bien. Regresamos en 5 minutos para seguir con nuestro proceso de lavado. Una vez que ya han pasado 5 minutos, vamos a seguir con nuestro proceso. No vamos a estrujar la prenda así, de esta manera, porque lo que logramos es estirar el tejido. Siempre con las manos como que estuviéramos amasando así. Así, ahí, aplastamos un poquito y así. No estrujar la prenda porque se daña el tejido, se hace feo, se hace jetón. Ahora, siempre el cuello lo vamos a lavar con cuidado también, no estrujándole mucho, pero sí obviamente tratando de que salga cualquier sucio que se acumula por el sudor, por el uso, y ya, ahí está. Ahora vamos por cada axila, porque siempre nosotros usamos desodorante, sudamos y todo eso, entonces necesita también. Y lo vamos a hacer con mucho cuidado, así, con cuidado, sin estrujar la prenda, sin que se tenga que
lastimar el tejido, despacito, así. Y ahora vamos por los puños. Si sienten que está un poco seco, no importa, remojan, para eso está el agüita. Y vamos, así. Así, despacito, sin que tengan que estrujar mucho. Así mismo por aquí. Así. En el caso de que ustedes deseen lavar la prenda en su lavadora, una vez que han hecho este proceso, botan el agua y escurren la prenda de esta manera, así. Y una vez que han escurrido, van a meter el saco o la prenda que sea dentro de una funda de almohada. Amarran la funda y ponen dentro de su lavadora. Pero en mi caso, primero que esta prenda es un poco grande como para ponerla dentro de una funda de almohada. Y segundo, que yo prefiero mis prendas lavarlas a mano. No les aconsejo tampoco poner en una secadora, porque las prendas tienden a dañarse, tienden a encogerse, dependiendo del material, por supuesto. Y lo que es peor, la prenda se va lascando, es decir, que va perdiendo el hilo y se va quedando muy ralito, muy simplón el material, y empiezan las pelusas a salirse y la prenda se echa a perder. No me gusta. Siempre, aunque me dé un poquito más de tiempo, yo prefiero hacerlo así, y así conservo mejor mis prendas. Entonces vamos a seguir con el proceso que yo siempre hago para mis prendas. Ya he botado el agua de mi primer enjuague, ¿sí? Exprimo bien de esta manera todo el agua de jabón. Una vez que ya está, vamos a quitar el jabón de la piedra, así, y que se vaya el jaboncito y listo. Ahí, que se vaya el jabón para poder hacer otro enjuague. Una vez que hemos echado el jabón, voy a llenar otra vez con agüita la piedra. Ahí. Una vez que tengo la cantidad de agua necesaria, vamos a poner un poquito de suavizante. No importa que todavía queden aquí restitos del jabón, porque luego ya eso se quita. Voy a poner un poquito de suavizante. No mucho, porque es una sola prenda. Una gotita. Así, miren, ponen ahí y listo, para que huela rico mi prenda. Ya. Vamos a esparcir en el agüita. Y ahora voy a poner ahí la prenda. Eso, ahí, que se remoje bien todo, y vamos a dejar por 5 minutos. Una vez que han pasado 5 minutos, voy a
trabajar la prenda de esta manera, así. Ahí. Así. Y ahora voy a quitar la tapa para que se vaya el agua. Siempre vamos solamente a escurrir de esta manera, no estrujando la prenda. Ahora, ya sin poner la tapita, vamos a darle un enjuague. Ahí. Queda oloroso, limpiecito y se conserva el material. Está limpiecito el puño. Bien. Así. Ahí. Y como ya no tiene restos de jabón, voy a cerrar la llave y listo. Ahora, no lo voy a colgar enseguida, porque con el peso del agua la prenda se va a hacer muy aguada. La lana se va a extender y eso yo no quiero. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente, una vez que saqué con cuidado, sin estrujarle a la prenda el agua, vamos a dejar aquí en la misma piedra la prenda para que acabe de escurrirse. Ahí. Dejemos entonces la prenda. Una vez que ya se escurrió por completo, solito, porque ahorita ya no necesita que yo le esté estrujando. Entonces, solito va a ir soltando el agua que queda y va a tener un efecto lavadora. Sí, porque la lavadora obviamente nos saca la prenda ya casi seca. Entonces, esto va a pasar al dejar nuestra prenda. Voy a dejar ahí y regreso ya cuando el agua se haya escurrido por completo para indicarles cómo cuelgo yo mis prendas para que se seque. Ya está escurrida mi prenda, ya no hay nada de agua. Por si acaso, trato de un poquito sacar lo que quede. Ahora, vamos a colgar y van a ver cómo lo voy a hacer. Ubicando la prenda en 2 cordeles, así. Ahí. Tratando de que no cuelgue mucho la prenda, de que no quede con el peso del agua. Pongo siempre las mangas así y así. Y ahí voy a dejar que mi prenda se acabe de escurrir y por ende se va a secar. Así, como si fuese una hamaca, porque con el peso no se va a estirar la prenda, no se va a dañar el tejido y cuando ya esté seco va a conservarse tal cual yo lo tejí. ¿Qué les pareció, amigas? Déjenme en la caja de comentarios el tip que ustedes utilizan para lavar las prendas de lana. Toda opinión es bienvenida. Díganme qué otro tema desean que tratemos que no sea de tejido pero que tenga que ver, para poder hacer ese video y compartirlo con ustedes. Y pues yo me voy rapidito porque estoy preparando algo muy bonito de sorpresa para el Día de la Mujer. Entonces nos vemos, no se desconecten, amigas. Bye.